Hermanos, hoy día es miércoles 30 de abril, hermano. El título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla, hermanos. A ver si alguien puede dar lectura a este título aquí. Por favor, miren la pantalla. Puedo leer, manito, Sí, por favor. entre la tierra y el Bien. mar. Muy bien, gracias, hermana. Entonces ahí está la presentación, el título. Entonces vamos a estudiar en esta mañana sobre este tema, ¿no? Que dice, entre la tierra y el mar. ¿Algún comentario de parte de ustedes sobre este título, hermanos? Dice, entre la tierra y el mar. O sea que ahora vamos a hablar acerca de la tierra. En las profecías se hace mención de la tierra, hermanos, y necesitamos saber el significado que pueda tener, ¿no? Ese símbolo. Y de igual manera el mar. Creo que ya hemos estado hablando algo de todo esto, hermanos, pero veamos un poco más los textos bíblicos y Hermano Cristo, participen, hermanos, para poder entender. Sí, hermano Marcelino, participe, por favor. buenos días, hermano. Buenos días con todos los hermanos de la plataforma. Es bueno recordar o anotar en una hojita así, en profecías, qué significa una mujer, significa iglesia, una mujer limpia, pura, y la iglesia verdadera. Una iglesia vestida de rojo, con un cáliz en la mano, con muchos adornos. Antes era iglesia pura, pero se pervirtió, ¿no? En sus creencias. Eso significa luego vientos, son problemas, líos, guerras, todo eso. Ahora, mar es muchedumbre, pueblos, naciones. Tierra significa lugar donde está poco habitado. Generalmente allí Dios lo protege a su pueblo. Cuando la mujer huye al desierto, ¿no? Donde es cuidado durante 1260 días o años proféticos. Entonces, es bueno pensar, por ejemplo, cuando en Daniel y Apocalipsis aparecen animales o bestias. Dios, como es cariñoso, debería decir de repente sus mascotas, algo así, ¿no? Porque entendemos con símbolos las enseñanzas en Daniel especialmente y Apocalipsis. Eso solamente, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, por su participación. Sí, hermanos, ahí en las profecías hay muchas imágenes, ¿no? Que son símbolos, ¿no? De algo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, ¿no? Muy bien, entonces siéntate libre, hermano, de preguntar, también de participar, hermanos. Apoyen siempre, hermanos, en la comprensión, ¿no? De esta lección. Vamos a ver qué dice el folleto de escuela sabática. Los comentarios dice así, hermanos. Las imágenes, hermanos, de la tierra y el mar que aparecen pues en la Biblia, hermanos, especialmente, ¿no? En las profecías, pueden ser muy instructivas, ¿no? Muy instructivas. O sea que a través de sus símbolos de la tierra y el mar, entonces hay instrucciones, nos está diciendo aquí, hermanos. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar. Cuando aparecen juntos, de repente, hermanos, aquí aparecen juntos en las profecías bíblicas. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen, o sea, cuando están uno junto con el otro o encima del otro, bueno, se yuxtaponen, dice así, ¿no? Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, hermanos, la tierra suele representar el mundo ordenado. Miren, hermanos, que cuando aparece en las profecías tierra, está haciendo ver como el mundo, pero en forma ordenada. No hay movimiento como las olas del mar, ¿no? Entonces, es como una tierra que está en paz, o de repente poco habitada también podría ser,
sobre todo, ¿no? El deseo del pueblo, o sea, el deseo de Dios de que su pueblo tenga paz, seguridad bajo su gobierno, entonces no hay un desorden, pues hay tranquilidad, hay paz, hay felicidad. O incluso dice ahí también justamente la tierra de Israel, eso es lo que estamos mencionando, ¿no? El pueblo de Dios que debería ser un mundo, o sea, un pueblo ordenado, ¿no? Mientras que el mar, hermanos, el mar se refiere pues a las naciones gentiles que la amenazan, ¿no? Igual que el mar amenaza la tierra. Claro, entonces siempre a la población donde hay paz, tranquilidad, todo. Entonces, por decir, ¿no? El lugar donde uno vive, de repente no hay tantos problemas como en las ciudades, hay tanto robo, asalto y tantas cosas terribles que matan a la gente y así. Y en una tierra de una persona de repente donde estamos, entonces aparecen esos personajes, ¿no? Como si fuera el Huayco, el mar, que se sale las olas, entonces viene gente y empieza a generar problemas en el pueblo tranquilo donde uno está. Más o menos la idea es esa, ¿no? El pueblo de Israel siempre ha tenido pues amenazas, así como la tierra es amenazada con el mar, digamos, que se pueda salir. Entonces el pueblo de Dios siempre ha sido amenazado y atacado, ¿no? Por justamente el enemigo, el pueblo gentil, ¿no? Que no conoce a Dios, el diablo lo utiliza, ¿no? A la gente que no conoce a Dios y para que persiga, para que haga sus amenazas, ¿no? A los hijos de Dios. Bueno, eso es lo que nos está comentando acá. Ahora, dice aquí, hermanos, según esta línea de pensamiento, ¿no? La tierra, hermanos, es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, que estamos mencionando. Entonces, la tierra es un símbolo, hermanos, donde hay estabilidad, pues. ¿Por qué estabilidad, hermanos? Porque está basado, pues, ese grupo de personas simbolizado con la tierra, no está basado en el gobierno de Dios o dirigido por Dios. Va a haber estabilidad allí. Mientras que el mar representa pues la agitación, hermanos, la agitación, así como las olas del mar. La inestabilidad, hermanos, no hay estabilidad, sino inestabilidad de las naciones pues establecidas sobre el fundamento de qué? Del orgullo humano. La dirección pues de reyes, presidentes, pecadores que gobiernan a pecadores, pues no se dejan gobernar por Dios. Entonces ese es el problema. Entonces ahí está el simbolismo de la tierra y del mar. Y aquí nos pide, hermanos, nos dice, lean pues, ahora vamos a leer, hermanos, aquí voy a resaltarlo aquí, nos está pidiendo que leamos, a ver, voy a resaltarlo aquí, textos bíblicos que vamos a leer, hermanos. Nos dice que leamos Apocalipsis, aquí está, 12, 15, 16, después Apocalipsis 13, 1 y 11, dice allí, ¿no? Vamos a leer entonces esos textos bíblicos, hermanos. Y sobre la base, dice, de la idea anterior de lo que hemos comentado acerca del mar y de la tierra, hermanos, nos pregunta, ¿no? Aquí otra hay un comentario, dice, observa la vinculación existente entre el agua y la tierra. Pregunta entonces, dice aquí, ¿cómo se utilizan ambos símbolos y qué pueden enseñarnos acerca de cómo entender la profecía? ¿Qué nos puede enseñar, hermanos, para entender la profecía? Muy bien, entonces aquí está el Apocalipsis 12, 15 al 16. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor, hermanos? Vamos a ver, es el capítulo 12. De repente, en su contexto, hermanos, está hablando acerca de una mujer vestida de blanco, no una mujer pura, ¿no? Esto es un símbolo de la iglesia o del pueblo de Dios, fiel a Dios, ¿no? Hermano, Entonces, justo. sí, ¿alguna pregunta, hermano? Pregunte. Sí, hermano, buenos días, hermano. Saludamos a Buen día. todos ustedes, hermano. La pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿queremos estar en la tierra o en el mar? ¿En cuál de los lugares es conveniente, hermano? Esto sería la pregunta.
según lo que se Claro, ha leído. claro, de Hermano, acuerdo a justo Sí, sí, hermano, participe, hermano Marcelino, a ver si cuando, responde. cuando participan la mayoría de los hermanos se entiende mejor. Nos hace pensar, Dios permite que sus hijos puedan estar en un lugar que Dios permite. Yo imagino, cuando alguien sabe jugar ajedrez, pone su alfil allá, su caballo para otro lado, torre por allá, los peones aquí y allá, y el que está dirigiendo eso es Dios. Entonces Daniel fue llevado a un pueblo de Babilonia, muchedumbres, pero Elías fue donde la viuda Sarepta, una sola persona, y había sequía. Dios usa a sus hijos, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo. Los hijos de Dios siempre van a hacer la voluntad de Dios. Eso, hermano. Muy bien, hermanos. Ya, ¿dónde está pues el gobierno de Dios o la iglesia, ¿no? Que se supone que en la iglesia está gobernando Dios y dirigiendo, ¿no? Dios está dirigiendo la iglesia. Entonces se supone que allí hay paz, estabilidad, seguridad, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque Dios está, es el amparo, ¿no? Y si hay pruebas, pues eso es para la enseñanza, ¿no? Para aprender y crecer más. Bueno. Entonces, eso está simbolizado mediante la tierra, eso es lo que se está comentando. Pero vamos a ver aquí el texto bíblico, hermanos, referente justamente a esos símbolos de la tierra y del agua, pues, hermanos, o al mar o al río, ¿no? Dice aquí, hermanos, la serpiente, recordemos que, hermanos, eh, la serpiente antigua es pues también un símbolo de este ángel, ¿no? Lucifer, que se rebeló contra Dios, al cual el ángel rebelde Satanás, el diablo, la serpiente. Entonces esta serpiente en este capítulo 12 del Apocalipsis, o sea, el diablo, arrojó pues de su boca, dice, tras la mujer, ¿qué cosa arrojó, hermanos? Y la mujer, recuerden que esta mujer del capítulo 12 es la iglesia, el pueblo de Dios, arrojó, dice, de su boca el diablo, dice, arrojó agua como un río. ¿Qué significa eso, hermanos? Ahí está, agua como un río, hermanos, arrojó. ¿Para qué? Para que fuese arrastrada por el río. O sea que la iglesia, que es un conjunto de personas o el pueblo de Dios, ¿no? Creyentes en Dios. Entonces, para ser atrapada en el mundo, ¿no es cierto? O el diablo lo atrape, ¿qué hace, no es cierto? Entonces lo que hace es utilizar, pues, agua. Agua es un símbolo de qué cosa, hermanos. Justamente el agua son las muchedumbres, la gente que tiene sus costumbres y tradiciones y que fuera absorbido, pues, a través del mundo, ¿no? La iglesia también sea absorbida. Esa es su táctica, ¿no? Del enemigo, de la serpiente, ¿no? Entonces quiere así absorberlo a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿no? Que corromperlo, pues, ¿no? Paganizarlo. Pero ¿qué pasó ahí? Dice, hermanos, el 16, verso 10. Pero la tierra, ahí habla de la tierra, estamos hablando del agua, del río, de lo que bota Satanás el diablo, ¿no? Que utiliza instrumentos, ¿no? Para hacer caer, ¿no? Al pueblo de Dios. Pero la tierra, dice, ahora aparece la tierra, ayudó a la mujer. Ahora, ¿cómo le ayudó la tierra a la mujer, hermanos? Dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces aquí está utilizándose este símbolo de la tierra que ayuda, ¿no? A la mujer, porque la tierra, ¿no? Imagínense la tierra, ¿no? Que absorbe pues también el agua, ¿no? Es una forma simbólica, ¿no? No, de Hermano, hacer ver, y dice que se lo tragó el agua, pues, y no lo pudo, pues, absorber a la mujer, ¿no? Hacia la iglesia, a través de ese agua, ¿no? Que botó el diablo. Sí, preguntas. Pregunta, hermano. hermano, el agua significaría gentil, a la gente de Babilonia, en otras palabras.
y la tierra significaría el pueblo de Dios o en compañía de Dios. Entonces, ahí por ahí va el camino, creo. Gracias, hermano. Sí, pues estamos viendo eso, ¿no, hermanos? Ese simbolismo ahí en el conflicto que existe, pues, ¿no? Entre el diablo, Satanás, ¿no? Y Cristo, ¿no? Y su pueblo, y Dios, ¿no? Bueno, Bueno, Cristo, sí, sí, participe, hermano, participe. la mayor parte de los eruditos, los que estudian las profecías, los símbolos, que han dedicado toda su vida con ayuno y oración a estudiar, inclusive en 1844, eh, llegan a la misma conclusión de que el agua, claro que es la muchedumbre, pero el diablo no viene pues como diablo, utiliza organizaciones mundiales, ya sean religiosas o gobernantes del mundo para perseguir al pueblo de Dios. Justamente la historia universal nos muestra que han habido guerras santas, la Santa Inquisición. En esos tiempos de Inglaterra fueron los cristianos huyendo de la persecución para Estados Unidos, 13 colonias. Y Estados Unidos era pues un lugar en ese tiempo casi desierto, poca gente. Estaban allí los Dakota, Cherokee, los Pieles Rojas, bueno, como 30 tribus. Y justamente cada de los 52 estados de Estados Unidos llevan en honor a esos hombres, a esos pueblos como los Dakota o Illinois, por ejemplo, no eran pueblos originarios de aquellos tiempos, ¿no? Y cuando llegaron a las costas de Norteamérica, un 1 de noviembre, encontraron pavos, estaban de hambre, hicieron barbacoa o no sé, pavo al horno, no sé cómo comieron, agradecieron a Dios de rodillas. Y esa nación, Estados Unidos, fue fundado de rodillas, con la Biblia en sus manos, todas sus leyes, con que la religión no se meta en los asuntos gubernamentales, así como Jesús dijo, date a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Estados Unidos nace una potencia porque Dios lo bendijo, pero ahí estaba la profecía. Al principio iba a hablar como cordero, como Jesús, pero finalmente va a hablar como dragón, como Satanás, también está profetizado. Y y a eso se refería especialmente esa parte de lo que estamos en esta mañana tratando. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Muy bien. Hermanos, estaba aquí también intentando, vamos a leer, ¿no? Esto de Apocalipsis ahora 13. Hemos leído unos versículos del Apocalipsis 12, hermanos, ¿no? Y vamos a pasar al Apocalipsis 13. Para esto, de repente un gráfico, unas imágenes que presenta aquí en el internet, está queriendo capturar aquí algunas imágenes para que lo puedan ver, ¿no? Gráficamente. Justamente aquí ahora nos dice que leamos Apocalipsis 13:1, el capítulo 13, versículo 1. Y después vamos a leer el capítulo, bueno, el mismo capítulo 13, pero el versículo 11. Porque en el capítulo 13, hermanos, aparecen bestias, dos bestias, hermanos. En primer lugar aparece una bestia, hermanos, que sale justamente del mar, pues, hermanos, de la tierra, ¿no? O digo, no, del mar, de, que significa muchedumbres, ¿no? Y Y vamos a ver esto aquí, justamente tengo aquí esto, aquí Buenos días, hermanito. sí, hermanita, a ver, Voy a aquí, leerlo yo, ya, Apocalipsis ya, 13:1. ya, hermanita, ya, mientras yo voy pegando esto, ¿no? Y ahí Ya. está en la imagen, lea, hermanita, y ahí Buenos está días, la imagen, buenos hermano, días a sí, todos. Ya. ahí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo
ese es el 13. Ah, Ahora el 17 o el 11, ¿no? El 13, 1, 11. Ese es el 1. El 11 dice, Apocalipsis 13, 1, 11, ya hemos leído. El apóstol Juan describe dos bestias simbólicas, una que surge del mar y otra que surge de la tierra. Estas representan poderes terrenales que se oponen a Dios, persiguen a su pueblo, especialmente en los tiempos finales. La primera bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos simboliza imperios y reinos que han blasfemado contra Dios. Y la segunda bestia, que parece un cordero pero habla como dragón, representa un poder engañoso que promueve la adoración de la primera bestia. Este pasaje es una advertencia profética que nos llama a estar firmes en la fe, discerniendo los tiempos y las señales, ¿no? Eso sería del capítulo que he leído, hermanito. Amén. muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, hermanos. Bueno, aquí ya está el dibujo, hermanos. Lo que dice en el capítulo 13, hermanos, en su primera parte, capítulo 13, versículo 1, justamente está hablando de que leamos el texto. Ahí está el dibujo, hermanos. Alguien lo ha dibujado de esa manera. Pues el dibujo también es una imaginación que alguien, usando su imaginación, lo ha dibujado, ¿no? Entonces, más o menos una idea, ¿no? De lo que dice la Biblia. Ahí está una bestia, ¿no? Miremos primero el dibujo, ¿no? Esta bestia, vamos a ver que en este capítulo habla de que tiene un cuerpo como de leopardo, leopardo. Recuerden que leopardo, hermanos, era un símbolo que habíamos visto en Daniel, ¿no? En Daniel 7, representaba, hermanos, ¿a quién? Leopardo era representado a Grecia, ¿no? A Grecia. Sí, pues, a Grecia. Y dice que esta bestia también tiene sus patas como de oso. Ahí está dibujado las patas de oso. Y ese oso representa pues a Medo Medo-Persia, recordemos, a Medo-Persia, ¿no? Y la boca de este, las bocas, aquí la boca dice, ¿no? De este de esta bestia, hermanos, como de león, y león significa Babilonia. Bueno, entonces características tiene esta bestia, ¿no? Y tiene 7 cabezas, ahí están las 7 cabezas, y tienen 10 cuernos, ¿no? Algo interesante, hermanos, también que al observar esta bestia que vio, ¿no? Ahí Juan, ¿no? En las visiones, eh, hermanos, eh, en el capítulo 12 el dragón también tiene casi las mismas características. El dragón es el diablo Satanás, pero está simbolizado también así. ¿Cuántas cabezas tiene? También igualito, hermanos, 7 cabezas. Y también tiene 10 cuernos, o sea, casi idéntico, hermanos. Solamente hermano, que hay una diferencia allí, hermanos, en la lectura que se hace en el capítulo 12 y en el capítulo 13 que estamos leyendo. La diferencia es de que esas diademas o coronitas que hay aquí, por ejemplo, en la bestia, ¿no? Que estamos mirando aquí el dibujo, las coronitas están en los cuernos, pero en el dragón las coronitas ya también están en las 7 cabezas, en las 7 cabezas. Hay ese detalle, ¿no? Pero es idéntico, ¿ah? Ya sabemos que el diablo utiliza instrumentos, ¿no? Entonces, esta bestia es un poder, pues, ¿no? Que es utilizado, esta bestia que vemos, capítulo 13, utilizado por el diablo, pues, ¿no? Y eso, cuando uno lee todo eso, uno visualiza todo eso, ¿no? Ahora, hermano, pero lo importante es de que, leo esto antes, hermanito, y ahí coméntenlo. Dice aquí, me paré sobre la arena del mar, está diciendo Juan, está sobre la arena del mar, ¿ah? Y vi subir del mar, dice. O sea, esta bestia, este poder que aparece, ¿de dónde sube, hermanos? Del mar. No está diciendo aquí de la tierra, sino dice que subió del mar. Ya sabemos que es mar, muchedumbres, los movimientos, conflictos que hay en la sociedad, ¿no es cierto?
entonces los intereses humanos, ¿no es cierto? Entonces, sube del mar, surge este poder, subió del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí dice, ¿no? 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando habla del dragón, habla de lo mismo, solamente en otro orden. Primero habla de 10 cuernos que tenía y después dice 7 cabezas, ¿no? Y en sus cuernos, acá dice 10 diademas. En el caso del dragón, las diademas, o sea, las coronitas, están en las cabezas, ¿no? Todo eso debe tener significado, hermanos. Seguramente más adelante vamos a estudiar todo eso, hermanos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí también de esta bestia dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ya sabemos que, hermanos, la cabeza también son los líderes, ¿no? Que aparecen. Ese es un simbolismo, ¿no? Y que blasfeman, pues, contra Dios, hermanos. Blasfeman, se insultan a Dios a través de su comportamiento, su actitud, ¿o no? Que pueda tener. Por ejemplo, a Jesús le decían que era blasfemo. ¿Por qué le decían que era blasfemo? Es que tú eres un hombre y tú dices que eres Dios. Eso se llama blasfemia. Pero ahí sí se equivocaron, pues los judíos, ¿no? Porque Jesús era el mismo Dios en forma humana, no lo reconocieron. Y verdaderamente cualquier ser humano que se crea Dios en esta tierra, ese es un blasfemo, eso es cierto, claro. Pero Jesús sí era pues el mismo Dios, no estaba blasfemando, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, en las cabezas de esta bestia es un blasfemo. Recuerden también que habíamos estudiado en Daniel 7 7. ayer, de que apareció un cuerno pequeño, ¿no? Que derribó 3 cuernos, de los 10 que había, derribó 3, y ese cuerno pequeño habló también blasfemias. Tenía una boca que habló blasfemias. ¿A quién representa? Ya habíamos visto que es la misma Roma, pero en su segunda etapa, Roma papal, ¿no es cierto? Aquí están de otra manera, pero haciendo ver también lo mismo, hermanos, que esta bestia también tiene en sus cabezas, son nombres blasfemos. Muy bien, entonces ahora sí, hermano Celso, quería preguntar o participar. A ver, díganos, hermano. Sí, hermano, mira, como son el desfile de 4 bestias, entonces la primera bestia, la segunda bestia, entonces conforme va avanzando la bestia o el imperio va arrastrando costumbres, tradiciones de las culturas pasadas. En este caso, por ejemplo, ahí está la cabeza de quién, de Babilonia, que está arrastrando para, para la tercera cultura o tercera bestia. Y los pies está arrastrando los pies de la segunda bestia. Entonces, la cuarta bestia, si llegamos, va a ser la sumatoria de las 3 bestias pasadas. Entonces va recogiendo, va acostumbrando, va poniendo en acción las culturas pasadas. Esto es, por eso es animal, la cuarta bestia, animal terrible, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué es terrible? Porque está llevando las culturas, tradiciones babilónicas de las 3 culturas pasadas. Esto es lo que va, apunta a las profecías, hermano. Gracias. Gracias a ti, hermano Celso, pues es correcto, hermanos, ¿no? Ahí está la sumatoria, como dicen, ¿no? No, de todas esas bestias, poderes que aparecen, entonces aparece esta bestia con todas esas características, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a leer el otro texto que está en el 11, ¿no? El 11, versículo 11 dice ahí, capítulo 13, versículo 11, dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra, dice. Entonces aquí la diferencia, hermanos, es de que esta bestia ahora ya no sube del mar, sino es otra bestia que sube de la tierra, de la tierra. Ah. Y tenía, pues, dice, 2 cuernos. Mira, una bestia, pero que tiene 2 cuernos, hermanos. No está diciendo aquí que es una oveja, un cordero, no, una bestia nada más dice, pero que sí tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, los cuernos son semejantes a los de un cordero, pero es una bestia, ¿no? Pero, dice aquí, hablaba como dragón, hermanos, pero hablaba como dragón.
Entonces, lo que aquí tenemos que destacar, hermanos, que es esta segunda bestia que aparece, es pues, hermanos, o está apareciendo de la tierra, no del mar. Entonces, ahora, ¿a quién está representando esta bestia? La primera bestia, de hecho, hermanos, ¿no? Identifica pues a Roma papal, ¿no? Como el cuerno pequeño, la primera que ya hemos leído, hermanos. Todas las características y blasfemos, pues, ¿no? Roma papal, ¿no? Blasfema a Dios porque ellos, sus líderes, ¿no? O sea, los papas creen que son Dios en esta tierra, de tal manera que cambian los mandamientos de Dios porque creen que pueden hacer eso y pueden quitar la vida a cualquier ser humano, ¿no? Que ya lo han demostrado, ¿no? En los 1260 años, ahí han demostrado todo lo que no creen poder hacer, ¿no? Y, y es así. Bueno, todas sus características están allí. Pero esta segunda bestia, ¿quién es? Está subiendo de la tierra, no sube del mar, hermanos. Y tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, dice hermanos. Hablaba como dragón. Muy bien. Se Así refiere a que, Estados Unidos, hermano, muy bien, Norteamérica. muy bien. Pero en este caso, hermanos, entonces, ¿cómo es que está representando justamente a Estados Unidos, ¿no? A este país? Vamos a ver, hermanos, si la historia, ¿qué nos dice respecto a esto, hermanos? Justamente en esos 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 años, que es la misma profecía, hermanos, el diablo se ha manifestado dentro de la iglesia y a través de Roma papal, pues ha mostrado su carácter el diablo, persiguiendo a todos los cristianos, matándolos en las hogueras, diciendo que son herejes, ¿no es cierto? Y creyéndose, ¿no? El papado, el papa, como si fuera Dios, entonces mató pues así, ¿no? Miles y millones de personas, pues, ¿no? Que ha matado. Entonces, hermanos, pero ahora, hermanos, esa gente que estaba allí, esa gente que, y como dice que la tierra le ayudó también, ¿no? Que de su boca el dragón botó agua como río para absorberlo, ¿no? A la iglesia, al pueblo de Dios, pero le ayudó la tierra. Hermanos, lo que sucede en la historia, lo que ha pasado es de que han escapado los cristianos, ¿no? Han escapado a Occidente, pues, hermanos, ¿no? Las personas han cruzado el mar y han llegado a Norteamérica, hermanos. Los peregrinos, ¿no? Han llegado pues ahí escapando de la persecución papal, han escapado. Y ahí justamente era la tierra, casi no estaba habitada, y ahí pues formaron este país de los Estados Unidos, ¿no? En pocas palabras, ellos como verdaderos cristianos pues han hecho este país, se han guiado, ¿no? Por la palabra de Dios, la Biblia, su constitución también lo han hecho de rodillas. En base a la Biblia han hecho su constitución. Y la constitución de Estados Unidos, hermanos, no ha cambiado, pues, no, hermanos, durante todos los años que existe, ¿no? Entonces, esta constitución ha sido guiado por Dios. Entonces, ahí está, ¿no? Esta bestia, pero con cuernos de cordero, hermanos, ¿no? Entonces, pero es una bestia porque dice aquí, pero hablaba como dragón. Pero el diablo, hermanos, usaría también a esta bestia. Entonces, es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Ahora todos estamos viendo a Estados Unidos, hermanos, Estados Unidos, pues con su constitución en la cual dice que nadie puede, el Estado no puede meterse en la parte espiritual, en la parte religiosa. No puede legislar, no puede dar una ley para la iglesia, para que uno pueda creer en algo o no creer. No. En su constitución hay libertad. El hombre puede creer en lo que quiera, ¿no es cierto? Pero el Estado no Mm. tiene que meterse. Entonces, ese es uno, ¿no? De los principios muy importantes de la constitución. Ahora, una reflexión, hermano. Entonces, ¿por qué es una bestia? Y ahora, esas personas en su tiempo han entregado su corazón al Señor. Eh,
y lo han hecho de esa manera, la Constitución, todo eso, ¿por qué es ahora una bestia? ¿Será el enemigo de Dios? Ah, y esas personas que han hecho, me imagino que también se salvarán, ¿no? Porque han obedecido a Dios y, y así, ¿no? Es para reflexionar, ¿no? así es, hermano. Sí, pues, hermano, la salvación es personal, de hecho, ¿no? La salvación es personal. En cada etapa, en cada tiempo, las personas toman sus decisiones, ¿no? Pero la profecía se va cumpliendo, pues, al pie de la letra, hermanos. Y ya en estos tiempos, hermanos, pues Estados Unidos está hablando como dragón, pues. ¿Qué significa eso? Va a empezar a legislar en contra de su constitución, va a imponer leyes al mundo religioso, va a meterse en por ejemplo, ahí va la ley dominical, de ahí va a salir, se va a meter, pero ya pues antes en las universidades de Estados Unidos, en sus centros educativos, empezaban sus clases orando, pues hermanos, a Dios, ¿no? Porque así era, pues, ¿no? Eh, Todos conocían la palabra del Señor, pero de aquí adelante ya, hermanos, pues ya van en contra, ya se están imponiendo otras leyes contrarias, pues, ¿no? Se está metiendo ya en la parte espiritual, religiosa, ¿no? Porque también los personajes que están ya, ¿no? Los que están liderando ese país, hermanos, y ya Roma papal ya está allí, ¿no? Está metido allí a través de personas, ¿no? Que son pertenecientes a Roma papal. Entonces, Claro, Lucho. está sucediendo todas las cosas de esa manera, hermanos, ¿no? Entonces, hablar como dragón va a ser la imposición ya a la fuerza y persecución, ¿no? Hay de aquel que no obedezca, ¿no es cierto? Lo que van a decir, pues, pena de muerte van a dar, pues, ¿no? Y así. Pero de ahí va a salir, pues, por eso son características que la historia nos está diciéndonos, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Quién es quién? Sí, hermano Marcelino. Exactamente, es bueno la acotación. Sus universidades, y hacer las más grandes universidades en su inicio fueron fundados, como se dijo, con la Biblia y lo que ellos enseñaban, eso el primer curso de prioridad era teología. Y de allí salían sus pastores, como eran todos protestantes. Ahora, por hoy, esas grandes universidades dejaron a un lado la Biblia, prohibieron que se lea la Biblia aún en las escuelas, en los colegios, pero sí abren la puerta que se lleve la Biblia a la cárcel. Ojalá que se hubiera llevado desde primero, nunca habrían tan numerosos en la cárcel criminales. Pero la profecía ya estaba hecho, ya estaba dicho. Entonces, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos antes estaba formado puros protestantes, sus gobernantes puros protestantes. Uno nomás era Kennedy, creo, era, bueno, católico. Pero en este momento, por ejemplo, hay una sala superior máximo del tribunal que decide qué es ley y qué es constitucional y qué es inconstitucional. Está formado por 9 doctores, abogados. Antes este grupo de 9 eran puros protestantes. Ahora, de los 9, 8 son católicos y uno ni siquiera es protestante, es judío. Entonces, cualquier ley que salga, ellos, por más que sea constitucional, lo van a declarar. Es inconstitucional o lo que es inconstitucional van a decir que es legal lo que están haciendo. Entonces, todo está en las manos servidas del enemigo para que este país, que era antes como Cordero, hablaba como Jesús, va a hablar como el diablo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Pero, hermanos, para poder entender de lo que estamos comentando, de repente los que nos están escuchando también no están comprendiendo, ¿no? Pero lo que dice, hermanos, la Biblia es importante.
podríamos darle una lectura rápida de este capítulo que tiene pocos versículos, hermanos, del capítulo 13, para que se entienda de lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces, hermanos, miren aquí en esta versión que tengo aquí en la pantalla, nos está hablando, ¿no? Aquí dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. No sé si esto no realmente es el dragón, pero aquí le han añadido esta palabra. Entonces, lo que hemos leído es esto, ¿no, hermanos? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Hermanos, esto es lo que hemos leído en Apocalipsis 13:1. Pero voy a continuar leyendo respecto a esta. ¿Quién es esta primera bestia? O sea, ¿qué características tiene? Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio poder, o sea, el diablo le da pues poder, hermanos, ¿a quién? A esta bestia que estamos describiendo. Le da no solamente su poder, sino su trono. O sea, en el trono, ¿no?, de los césares, ahí se sentó el obispo de Roma, hermanos, ¿no? Y se cree pues como los emperadores, como dioses, se cree Dios y por eso la blasfemia. Entonces, el dragón, el diablo es el que le da pues su poder, porque el diablo está manejando, ¿no?, a esos países, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y ahora Roma y Roma papal, hermanos. Entonces el dragón le dio su poder y su trono, entonces a Roma papal, ¿no?, que está aquí, estamos viendo esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y le da también gran autoridad. ¿Quién le da? El diablo. El diablo le está usando pues a esta bestia, a Roma papal. Y sigue, hermanos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto hemos estudiado, hermanos. Una de sus cabezas, ¿no? Uno de los papas ha sido herido pues mortalmente. El general Bertier atrapó pues al Papa Pío VI, hermanos, y lo encarceló y murió ahí, hermanos. Entonces desapareció prácticamente, ¿no? Eh, en este caso como Estado, ¿no es cierto? Desapareció, pues, hermanos. Parecía que iba a desaparecer completamente, pero dice que esta herida mortal fue sanada. Bueno, en forma breve dices, hermanos, porque realmente, pues, de esa herida se curó. Benito Mussolini le devolvió esas 42 hectáreas, ¿no? Que ahora es el Vaticano, hermanos, ¿no? Y así se empieza a recuperar como Estado y también como religión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice aquí, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y eso es lo que estamos viendo, pues, hermanos. ¿Acaso no lo sigue el Papa? Y se maravilla la tierra, pues, ¿no? Que otra vez esté surgiendo, ¿no es cierto? Se esté sanando de esa herida. Adoraron, después dice aquí, hermanos, miren lo que dice aquí, adoraron al dragón. ¿Cuál? Claro, el propósito del diablo es que le adoren a él. Y justamente logra ese propósito a través de Roma papal. Adoraron al dragón, o sea, al diablo, porque había dado autoridad a la bestia. ¿Qué les parece? Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante pues a la bestia y quién puede luchar contra ella? Bueno, es lo que la gente puede decir, pero ¿quién puede luchar contra el papado que está en todo el mundo, no? Y dice aquí, a la bestia se le dio pues una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Ahí está, hermanos. Esta bestia, ¿qué cosa habla? Palabras arrogantes y blasfemias. O sea, se cree Dios, hermanos. Todo lo que practica sus servicios que hacen así, no hacen mirar, pues, hermanos, a Jesús que está en el santuario celestial, sino hacen mirar a los sacerdotes, al Papa, ¿no? Como si ellos son los intermediarios, como si fueran Dios. Entonces ellos pueden perdonar pecados, quitar, pero se tienen que confesar a ellos como si fuera Dios. Entonces, ellos te dicen, ya haz esto para que te perdone. O sea, ellos dicen las cosas, ¿no? O sea, como si fueran Dios. Todos sus servicios van en esa dirección. Eso se llama blasfemias y hablan así palabras arrogantes. Y se le dio autoridad para actuar, pues, durante 42 meses. Entonces, claramente ahí se mostró lo que es realmente el diablo, hermanos, esos 42 meses o 1260 años o 3 años y medio, que en varias partes habla de eso.
y abrió su boca con blasfemias contra Dios, hermanos. Es lo que hace Roma papal, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. O sea, es su servicio mismo que hacen, hermanos, Roma papal, ¿no? Y cada día ellos están con eso, ¿no? Sus servicios. Entonces, eso es un ataque directo contra el santuario celestial, porque si el ser humano tiene que acercarse a Dios, volverse a Dios, y en este caso es directamente y es a través de Jesús, porque el único mediador es Jesucristo, hermanos. Pero sin embargo, el ataque contra el tabernáculo de Dios, ¿no? Que está en el cielo, es que aquí hacen mirar a los líderes de esta tierra, pues, ¿no? A los sacerdotes o al Papa, ¿no? Entonces, ahí este es el ataque contra, o sea, contra el cielo, pues, hermano. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es lo que Dios le ha dado ese tiempo, ¿no? Y ha matado a diestra y siniestra a los cristianos. Claro, los cristianos, hermanos, si uno descansa, descansa pues con la esperanza de la vida eterna. No hay ningún problema con eso, hermanos, con haber dado la vida. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, eso es la autoridad que tiene, pues, hermano, ¿no? Que Dios le permite, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? Dice, y adoraron a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes adoran a la bestia, hermanos? Los que sus nombres no están escritos en el libro del Cordero, pues que ha dado su vida por nosotros, o sea, de Jesús. Si alguno tiene oído, oiga, dice, ¿no? Si alguien es destinado a la cautividad. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, en contraposición, hermanos, del actuar de esta bestia que es Roma papal, hermanos, dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. O sea, que nosotros que no estamos pues en contra de ello, entonces somos perseverantes y tenemos fe, es de la fe, ¿no? Y la segunda bestia, hermanos, leemos aquí, dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Eso es lo que estamos leyendo. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Estamos hablando ya de Estados Unidos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Lo que va a hacer es decretar sus leyes, hermanos, no así el dragón, pues impone las cosas, ¿no? Al diablo. Entonces, va a imponer leyes para que se le adore a la primera bestia. ¿Quién es? Roma papal. Entonces, al papado, ¿no? Entonces va a querer que todos no se inclinen. Esto en base, hermanos, a la ley dominical que se va a decretar, porque mientras Dios, para reconocer quién es Dios, el creador, ¿no? Él ha puesto el sábado, en los 10 mandamientos está, y en la creación lo ha puesto el sábado. Es la señal de Dios, ¿no? Pero el diablo pues pone otro día, el domingo, el día de adoración del sol, y todo eso, el paganismo ahí, ¿no? Entonces va a decretar por eso esa ley. Entonces va a haber ese conflicto en estos últimos días, ¿no, hermanos? Entonces, eso es lo que está diciendo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, o sea, va a ir de par, así, o sea, la primera bestia, o sea, Roma papal y también esta bestia, Estados Unidos, el Estado y la religión se van a juntar. Así que la tierra y los que moran, dicen ella, para que dice, adoren pues a la primera bestia, o sea, Roma papal, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Miren lo que el diablo puede hacer utilizando a este país, Estados Unidos. Hacer caer fuego del cielo, dice aquí, y la gente pues se admira de eso, ¿no? Además engaña, dice, a los que moran en la tierra, engaña, hermanos, ¿no? A los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. O sea, hermanos, esta imagen es otra vez lo que era, pues, bueno, todavía no está
curándose, ¿no? Roma papal, que es una mezcla, ¿no? De religión y Estado. Esa imagen va a suceder con Estados Unidos. Estados Unidos, que era solamente no Estado, se va a juntar, se está juntando ya pues con la religión y se va a juntar, se va a unir y ahí se va a meter pues a legislar en cosas religiosas, hermanos. Y de ahí que va a haber esa persecución. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Ahí está, so pena de muerte, hermanos. Miren aquí, si no se adora a la bestia, o sea, Roma papal, entonces uno va a ser perseguido para que le quiten la vida, pues, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, hermanos. Entonces ahí está la marca de la bestia, hermanos, ¿no? ¿Ah? Dice en la mano derecha o en la frente. Bueno, son símbolos también, ¿no? De que uno tenga que trabajar. El sábado dice Dios que ya no debemos trabajar, es un día de encuentro con Él, pero ellos van a ordenar que sí se trabaje, pues, ¿no? Y en la frente, mentalmente, uno en su mente va sabiendo que el día de descanso es el sábado, entonces va a irse a guardar el domingo y no el sábado, va a tomar una decisión, esa es la marca en la frente, pues. Para que nadie pueda, mira aquí lo que la prueba que se va a pasar, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, hermanos, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Bueno, esos números también se saca también, hermanos, y justamente le señala a Roma, papá. Ahí está, miren el capítulo 13 es ese. De repente en ese contexto, ahí uno, lo que estamos comentando se pueda entender, hermanos, para que no se piense que uno está imaginando las cosas, ¿no? Entonces, volviendo, hermanos, para ya concluir, hermanos, el comentario dice aquí, observa que el dragón, hermano, utiliza el agua para perseguir a la mujer, la iglesia. Como hemos visto, el agua suele simbolizar, hermanos, en la profecía a los gobiernos mundanos. Ahí es eso. Así como también la agitación, el caos que a menudo los acompañan, pues, hermanos, ¿no? Es simbolizado con el agua, pues, hermanos, ¿no? Esto significa que Satanás usó pues a las masas, ¿no? A las masas empujadas pues por sus líderes para perseguir pues al pueblo de Dios a lo largo de gran parte de la historia de la iglesia, hermanos. Además, hermanos, los adventistas del séptimo día hemos entendido que Apocalipsis 12:16, hermanos, como ya hemos leído, se refiere pues a la migración de los creyentes perseguidos en Europa al Nuevo Mundo, o sea, a Norteamérica. Han escapado, pues, como decían, de la persecución, ¿no? Que Roma papal hacía, ¿no? Mataba a diestra y siniestra a los cristianos. Han escapado al Nuevo Mundo. De Europa se han escapado, pues, a Norteamérica. Si nuestra interpretación, hermanos, aquí dice de la tierra y del mar, pues es correcta. Pregunta, dice, ¿qué dice esto acerca de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica? Podríamos considerar a la tierra de manera semejante a la tierra prometida. Aquí dice el comentario. Es la tierra prometida de la época del Antiguo Testamento, es decir, como un lugar reservado para el pueblo de Dios. Bueno, son preguntas que hace. ¿Podría ser esta la razón por la que la bestia terrestre parece primero un cordero, ¿no? Aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus fundadores lo veían. Durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de creyentes oprimidos provenientes de otras partes del mundo. Bueno, la gente siempre escapaba pues a Estados Unidos porque ahí nadie te podía perseguir por tu creencia, por la religión que tengas, ¿no? Por desgracia, hermanos, esta bestia, ¿no? Semejante a un cordero, hablará un día como un dragón, así dice, ¿no? Apocalipsis 13:11. Estados Unidos, durante tanto tiempo, un faro de libertad religiosa para los perseguidos, se convertirá pues en el perseguidor religioso dominante, hermanos. Este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad pues elige gobernarse a sí misma en lugar de ser gobernada por Dios.
Así es, hermanos, o sea que va a ir en contra de su constitución. Pues el hombre va a querer gobernar y ya no pues ser gobernado por esa constitución que lo hicieron pues en base a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno, ahí está, hermanos, la lección. Y este comentario de Espíritu de Profecía aclara mucho más, hermanos. Una leída rápida le voy a dar porque lo que queremos es entender. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado. O sea, ¿cómo apareció Estados Unidos? No surgió de guerras, no. Y creció pues gradualmente y pacíficamente, creció pues así Estados Unidos. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo nuevo mundo, del viejo mundo, ese mar turbulento, ¿no? De pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, no. Hay que buscarla en el continente occidental. Entonces, esta bestia surge, pues, justamente de Norteamérica, ¿no? Como estamos indicando. No de movimientos de muchedumbres de naciones, no. ¿Cuál era en 1798, hermanos? ¿No? Recuerden ustedes que el término de los 1260 años o 3 años y medio, 42 meses, esa persecución que hubo en la Edad Media. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte, grande, capaz de llamar la atención al mundo? ¿Cuál era esa nación que apareció justamente por esos años, hermanos? La aplicación del símbolo, hermanos, no admite duda alguna, pues una nación y solo una nación responde pues a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda, hermanos, de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. Ahí está la historia, hermanos. Eso no se puede borrar. Está escrito. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente pues crecía y brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Ahora, los cuernos, hermanos, como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción, pues, entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada, hermanos. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas. Ese hablar, hermanos, es lo que hablan pues sus autoridades legislativas, ya como nuestro hermano Marcelino lo describía, ¿no? Su Congreso o las personas importantísimas que están dirigiendo este país. Entonces, cuando habla de que habla como dragón, es que el poder legislativo, o sea, las autoridades, ellas van a hablar a través de leyes y judiciales. Por esos actos, la nación, dice, desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. O sea, lo que era originalmente no un país no inspirado pues en la palabra del Señor, pues va a dejar de lado todo eso, hermanos. ¿Ah? Va a desmentir esos principios liberales que ya lo está haciendo, pues, hermanos, porque hoy en día ya no hay esa libertad, hermanos. No hay esa libertad de que tú puedas hablar la palabra del Señor o leer la Biblia en los centros educativos. Ya no hay esa libertad. Es prohibido. Te meten a la cárcel, pues, hermanos, ¿no? Como dragón, y hermanos, y ejercerá, dice, toda la autoridad de la primera vez. Anuncia claramente el desarrollo del espíritu, pues, hermanos, de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante, pues, al leopardo, como hemos visto, es la primera vez. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren, pues, a la bestia primera. Miren lo que hace, ¿no? O lo que va a hacer
está en ese plan. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Y eso es pues la ley dominical, hermanos. Bueno, eso es todavía dice aquí, semejante actitud sería pues abiertamente contraria a los principios de este gobierno. Sí, o sea, contrario a su constitución, así va a actuar, hermanos. Esa actitud va a tener contrario a sus propios principios, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, hermanos, de Estados Unidos, y contrarios finalmente a la Constitución. ¿Ah? Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso, pues, del poder civil con los consabidos e inevitables resultados. Pues ahí están sus leyes, ¿no? Que no deben de legislar, no en la parte religiosa. Entonces, ellos, lo que es de César, pues ellos sabían eso, ¿ya? Pero nada de meterse en la parte de la religión. Pero, hermanos, pues esto, hablar como dragón es que sí se va a meter, pues si se está metiendo en eso, no está rompiendo esos principios que tenía, ¿no? Ahí está la intolerancia y la persecución, hermanos. Hoy en día, pues es así también ya, ¿no? Como estábamos mencionando, ya no puedes leer la Biblia ahí, digamos, en un centro educativo, tú quieres enseñar las enseñanzas de la Biblia, ya no puedes, te meten a la cárcel, pues, hermano. La Constitución garantiza que el Congreso, ¿qué dice la Constitución, hermanos, de Estados Unidos? Garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. No se puede meter, pues, en religión. Eso dice su Constitución. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo, hermanos, en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Entonces, ir en contra de su constitución, hermanos, entonces tendrían que imponer, pues, ¿no? Esa legislación, esas leyes desde la autoridad civil, ¿no? Observancia cualquier deber religioso. Eso es hablar como dragón, cuando está haciendo ya eso, hermanos. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Eso se está cumpliendo, hermanos, con este país. No hay otro país que pueda cumplir esas características. Y en el tiempo histórico también, hermanos. Bueno, es nuestra lección, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a algún hermano. Augusto, antes que termine, antes que Sí, sí, termine, hermano. Sí. en la antigua, en Daniel, ¿no? Aparece la bestia, la primera bestia es la bestia de Babilonia. Lucha con el siguiente bestia y Medos y Persas lo vence, pues, lo destruye. Ahora aparece otra bestia, Grecia, lo vence y lo destruye a la segunda bestia. Ahora aparece Roma, lo destruye, lucha con Grecia y lo vence, aquella bestia. Pero después aparece la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia es Roma papal, bueno, pequeño. Y la segunda bestia es el cordero que habla como dragón. Esta bestia de Estados Unidos se le considera como una bestia loca. ¿Por qué? Porque siendo cordero, habla como dragón. Luego, no le sigue el proceso como siguen los anteriores que le preceden, sino al contrario, en lugar de destruir, lo ayuda a tener mayor poder, a legislar a favor de la primera bestia. Por eso se le considera a Estados Unidos como una bestia loca. Muy bien, hermanos. Si puedes ahí estar hermano Marcelino, por favor, despídanos con la oración, por favor. Vamos ahora, hermanos. Si los que podemos, nos arrodillamos. Oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana porque usted nos guías como un
con una lámpara, Señor, conforme a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leales a tu causa. Orar por tus hijos que están en lugares difíciles, Señor, de serte fiel, oh Padre mío. Rogamos tus ministros, tus pastores, tus misioneros, los colportores, especialmente en las zonas donde hay bastante sequía o demasiada lluvia, así como en Puerto Maldonado. Hay desastres, Señor. Socorre a tus hijos, oh Padre mío. Ojalá que el hermanito que cayó, Señor, desapareció. Como saben nadar, Señor, haya salido y ustedes pueden haberlo cubierto, Señor. Usted es poderoso, Señor, para hacer milagros. Oh Dios Santo, creemos, Señor, que usted dirige a tu pueblo en este último segmento de la historia de este mundo. Bendiga a cada uno de tus hijos que estamos en esta plataforma, Señor. Que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea solamente para honrarte a ti, el único Dios verdadero. Bendiga nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Todo lo que hagamos, Señor, sea dirigido por usted. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana, hermanos.